Bueno, hermanos, hoy con la ayuda del Señor vamos a comenzar el estudio sobre las parábolas del Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, hay que decir que en el Antiguo Testamento encontramos igualmente parábolas. A manera de introducción breve, parábola, para que podamos entender y familiarizarnos con ese término, parábola viene de una palabra hebrea mashal, que significa comparación, proverbio, dicho sentencioso. Esa es una parábola. Dicho sea de paso, podríamos decir, hermano, que una parábola en términos literarios es una figura literaria, es un lenguaje literario. Entonces, creo que la mejor definición con la que nos podemos familiarizar para cuando vayamos parábola por parábola, tenerlo muy en claro, muy en nuestra mente, es que es una comparación. ¿Sí? Es algo que, vamos a decir, que se toma de la vida práctica para traer una enseñanza. Entonces voy a leer una definición que me pareció la más oportuna para que nos ayude pues a descifrar lo que es una parábola. Son relatos breves, escuche esto, son relatos breves que buscan iniciar a los oyentes en los misterios de Dios. Cuando Jesús comenzó a hablar en parábola, lo que buscaba el Señor era llevar a los oyentes a que se conectaran con los misterios de Dios, con las verdades eternas, con el reino de Dios. Cada vez que usted, bueno, no en todas las parábolas, pero sí en una buena parte de ellas, usted va a encontrar que Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a, y comienza a relatar la parábola. ¿Sí? O el reino de Dios es semejante, bueno, y comienza a contar la parábola. Por medio de imágenes o comparaciones, sigue la definición, por medio de imágenes o comparaciones que llaman la atención e invitan a reflexionar. Jesús explica una verdad profunda. Ténganlo presente esto, hermano. Jesús explica una verdad profunda o una realidad espiritual a través de parábolas. Entonces, podríamos ir diciendo que una parábola es una comparación o es una anécdota, una historia traída de la vida real, de la vida práctica. Ya, por decir algo, hermanos, bueno, hoy vamos a estudiar la parábola del sembrador. Era algo muy familiar para los hebreos, para los judíos, ¿cierto? Y tal vez en nuestro contexto es muy fácil entender cómo se siembra la tierra, cómo se trabaja la tierra para luego que la misma produzca. Entonces, es una comparación traída del mundo real, de la práctica, del diario vivir de la gente, pero que asimismo el Señor con esa historia lo que quería era explicar una verdad espiritual. ¿Está claro, hermanos? Entonces, otra definición: la parábola es por lo tanto una revelación que actúa inmediatamente sobre la persona que la escucha y es capaz de abrir su espíritu a la comprensión. Entonces, dice aquí que la parábola es por lo tanto una revelación. Cuando hablamos de misterio, el misterio de Dios es algo que está oculto, es decir, que no se puede entender así tan claramente a menos de que Dios lo vaya a revelar. Entonces, lo que el Señor procura con respecto de las parábolas es abrir el corazón de los oyentes para que
llamar la atención de ellos para que abran su corazón para la revelación del misterio de Dios. En la medida que vayamos mirando las parábolas, nos vamos a encontrar cómo compara el Señor el reino de Dios o el Evangelio con muchas comparaciones, con muchas figuras literarias. Y eso nos va a ir enriqueciendo para que veamos lo importante, el valor, la trascendencia que tiene el Evangelio del Señor a lo largo de la historia. ¿Y qué papel jugamos nosotros, los miembros de la iglesia, los hijos del reino, en el propósito de Dios? Eso lo vamos a ir mirando en la medida que vayamos estudiando cada una de las parábolas. Entonces, hermanos, para no enredarnos tanto en tecnicismos, simplemente quedémonos con el concepto de que una parábola es una ilustración, es una comparación, es una anécdota. Es mucho más fácil, y por eso el Señor usó este lenguaje literario, porque es mucho más fácil plasmar una verdad, una enseñanza a través de una ilustración, a través de una historia, a través de una anécdota, de una experiencia, que simplemente una disertación o una conferencia. Creo que en la práctica usted y yo recordamos más una historia que una conferencia. ¿Es así o no es así, hermano? Amén. Si se nos cuenta una historia y a través de esa historia nos plasman una verdad, nos enseñan una verdad, creo que la vamos a recordar mejor. Por eso el Señor usó esa figura literaria. Alabado sea el Señor. Entonces, quedémonos con ese concepto de aquí en adelante. Es una ilustración, es una comparación, una anécdota, una figura literaria que lo que busca es, a través de esa historia, enseñarnos una verdad espiritual o revelarnos un misterio de Dios con respecto a su propósito. Algo más que debemos entender, hermano, a la hora de estudiar las parábolas es que no podemos olvidar que el Señor le enseñó a un pueblo con una cultura muy marcada, es decir, al pueblo judío. Y que para poder entender nosotros la gran mayoría de las parábolas nos tenemos que contextualizar con la cultura hebrea, con la cultura judía. Es decir, yo no puedo a la hora de aplicar cualquier parábola traerla a mi contexto y darle una aplicación de acuerdo a mis propias vivencias, porque es que el mundo oriental es muy diferente al mundo occidental. ¿Ven? Y aunque hoy el oriente tal vez esté lejos de ser el mismo hace 2000 años atrás, sin embargo, hermanos, conservan algunas cosas que lógicamente yo tengo que tener en cuenta para poder entender y darle una buena interpretación a las parábolas. Es decir, yo no puedo venir aquí y decirle, vamos a estudiar X o Y parábola y darle cualquier explicación, cualquier aplicación. No, yo tengo que contextualizar, yo tengo que irme allá a la cultura, a la costumbre, al momento histórico en el que el Señor estaba hablando y por qué el Señor tomó de aquí y trajo esa parábola, esa ilustración, esa anécdota, y eso me va a ayudar para yo poder entender mejor el mensaje que el Señor quiere transmitir a través de dicha palabra. ¿Está claro hasta ahí, hermanos? Bueno, esto es una introducción breve, aquí podríamos hablar muchas cosas, pero quiero entrar en materia. Hoy vamos a comenzar con la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Cabe decir que las parábolas se encuentran en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no se encuentra ninguna parábola. ¿Está claro, hermanos? Amén. Para poder estudiar las parábolas hay que también tener en cuenta que hay parábolas que son paralelas, es decir, que se encuentran, si bien es cierto, en los 3 evangelios o a veces en 2. Entonces, para, digamos que un mejor aprovechamiento, pues hay que entender
y hay que ir a los 2 o 3 evangelios donde se encuentran dichas parábolas. Hay parábolas que solamente se encuentran en un solo evangelio, pero eso lo vamos a ir notando a medida que vayamos estudiando. La parábola del sembrador. Yo quiero, hermanos, antes de entrar aquí, llevarlos a que hagamos el siguiente ejercicio. Tal vez usted dice, no, pero la he escuchado 10,000 veces y tal vez estamos demasiado familiarizados con la parábola del sembrador. Tal vez no la sabemos de memoria. Tal vez sin usted estar aquí al frente, habrá hablado y le habrá explicado a alguien esta parábola. Es decir, que estamos muy familiarizados. Pero yo quiero llevarlos para que nos podamos enriquecer y adentrarnos en las entrañas de esta parábola, a que usted y yo, vamos a decir, pensemos que jamás hemos escuchado esta historia. Es decir, que esta va a ser la primera vez que usted y yo vamos a oír la parábola del sembrador. ¿Está claro, hermano? Para que lo aprovechemos de la mejor forma. Alabado sea el Señor. Somos primíparos, somos personas aquí nuevas, jamás nadie nos ha predicado el Evangelio, y entonces aparece el Señor y nos cuenta la parábola del sembrador. ¿Sí? Nos trae esta parábola. Entonces vamos leyendo, hermanos. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Mire el escenario, ¿sí? Mire el escenario. Estaban en la playa, en el mar, y había una gran multitud allí. Y el Señor se sentó en una barca, y la gente estaba atenta escuchando al Señor. ¿Qué les habló el Señor? Verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, por ilustraciones. Usó esa figura literaria. Cambió tal vez su método de enseñanza, y ahora usa las parábolas, las ilustraciones, de una manera más práctica, más didáctica. Entonces, ¿cuál es el contenido de la parábola? He aquí el sembrador salió a sembrar. Yo les pregunto a ustedes, ¿era algo extraño para los judíos lo que les estaba contando? ¿Sabía el pueblo de lo que les estaba hablando el Señor? Claro, todo el mundo sabía qué hacía un sembrador. Y claro, usted y yo nos tenemos que ubicar en ese tiempo. Yo no puedo traerlo aquí a como se siembra aquí en Colombia. Porque ya hoy ya no se hace, tal vez se hacía hace muchos años atrás. Que el sembrador o el que trabajaba la tierra salía con un costal, con la semilla y la botaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya la tierra está amarada y trabajada. Pero hoy ya no se hace de esa forma. Ya hoy es una manera más técnica, más tecnificada. Pero eso era lo que se hacía en aquel entonces. Entonces salía el sembrador con su mochila, con su costal lleno de semillas, y la esparcía. ¿Sí? Entonces el Señor está llevando a eso, a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. No era nada extraño. Pero mire vamos a decir, la oportunidad que el Señor tiene de usar algo que es familiar para ellos, para venderles una idea, para venderles una doctrina, una verdad eterna, una verdad espiritual, para revelarles el misterio del reino de Dios. Entonces, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte entre espinos,
y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Alabado sea el Señor. Entonces, más adelante, ya vamos a llegar allá, pero más adelante el Señor explica la parábola. Lógicamente no todas las parábolas que el Señor dio y entregó las explicó, solamente algunas, muy particulares. En particular esta del sembrador. Pero antes de llegar a explicar y ir allá a lo que el Señor pues habla con respecto a la explicación de esta parábola, permítame decirles lo siguiente. Esta parábola hay que verla desde la perspectiva de que tal vez el Señor estaba haciendo una evaluación de su ministerio. Y cualquiera que ve el ministerio de Jesús, si usted se da cuenta, el ministerio de Jesús no fue tan fructífero como tal vez han habido muchos ministerios a lo largo de la historia. Si comparamos el ministerio de Jesús con el ministerio de estos grandes apóstoles que hay hoy, pues viéndolo así a simple vista, pues el Señor se quedó demasiado corto. ¿Sí? Porque es que la iglesia, o el fruto mejor del ministerio de Jesús, no fue tan numeroso. ¿Quiénes seguían al Señor, hermano? Hubo una multitud que lo seguía por los milagros y por el pan que le daba. Pero apenas los confrontó, pum, se fueron todos. ¿Y quiénes eran los que lo acompañaban? 12. Y si acaso 70, que luego reclutó. Pero no pasó ya ahí. Y el Señor murió con ese grupo de personas muy seleccionadas, muy particulares. Entonces, no, hermano, yo quiero, no con el ánimo de por debajear el ministerio del Señor, lógicamente que esa no es la intención, pero si hacemos el contraste, yo creo que no ha habido un ministerio tan poderoso como el del Señor Jesús. Nadie enseñó como Él enseñó, ni enseña como Él enseñó. Amén. Nadie ha hecho los milagros que Él ha hecho. Amén. Amén. Nadie vamos a decir, ha detenido la naturaleza cuando la naturaleza se ha volcado en contra de los hijos. Nadie. Sin embargo, en cuestión de resultados, de fruto, los resultados fueron mínimos en comparación con los que ustedes y yo hemos conocido a lo largo de la historia. ¿Sí me van a entender, hermano? Porque hoy vemos un ministerio de miles de personas. Y hay pastores y, bueno, entre comillas, apóstoles, que hoy fácilmente reúnen 20, 30, 40 mil personas en un recinto. Y los siguen y los aplauden. El Señor no tuvo ese resultado, aunque lo seguían multitudes. Pero el día que muere, la iglesia en sí, los frutos fueron demasiado pocos. Que luego, después de su partida, después de la resurrección, la iglesia nace bajo el fuego de Pentecostés, y de ahí la iglesia comienza a multiplicarse. ¿Me hago entender, hermano? Yo quiero que tengamos en cuenta ese contraste, porque lo que el Señor nos va a presentar aquí es que el problema no es el método, ¿sí? Es decir, no es la manera como se siembra, ni tampoco el problema es el de la semilla, porque es la misma semilla, sino que el problema radica en el corazón del hombre. Alabado sea el Señor. Ya lo vamos a mirar. Entonces, es como si
si el Señor estuviera haciendo una evaluación de su propio ministerio, y aunque Él es el sembrador y salió a sembrar y botó la semilla, no toda la semilla que regó y sembró dio fruto. Y si somos bien matemáticos, pues solamente un 25% dio fruto de toda la semilla que Jesús sembró. Haga de cuenta que usted siembra una hectárea y usted compró la mejor semilla y la sembró con toda la técnica del caso. Y por algunas razones ajenas a su voluntad, solamente el 25% de esa semilla brotó y dio fruto. El resto se dañó, se quemó, se perdió la cosecha. Pues eso era lo que estaba más o menos pasando y lo que el Señor quería con esta parábola ilustrar. Entonces esto de alguna manera nos debe, digamos que en el caso de nosotros los pastores y predicadores, tal vez no estamos satisfechos con lo que hemos podido ver con respecto al trabajo que hemos hecho, a la siembra que hemos hecho. Tal vez no es el resultado que hemos querido ver, pero aquí está la respuesta. Alabado sea el Señor. Aquí está la respuesta. Y entonces ahí sí vamos a ir a la manera como el Señor explica la palabra. Explica la palabra. Versículo 18. Los versículos anteriores el Señor trata de decir por qué ahora les va a hablar en parábolas. Y no me quiero meter allí, simplemente quiero obviar esa parte del pasaje bíblico, porque quiero adentrarme en la explicación de la palabra. Verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Permítanme un momentico. Alabado sea el Señor. Bien. Entonces, ¿el sembrador quién es? Dice que el sembrador salió a sembrar. Claro, él está hablando de sí mismo. Pero como lo extendió a los suyos y luego los envió a predicar, entonces le está diciendo: ustedes son el sembrador. Cada quien que predica la palabra se convierte en un sembrador. Cada quien que habla del Señor se convierte en un sembrador. Estamos sembrando la semilla de ¿qué? Del Evangelio, de la palabra del Señor, del misterio de Dios o de Jesús revelándose a través de la predicación de la palabra. Entonces, esa semilla cayó en 4 terrenos, y es lo que el Señor aquí nos está explicando. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto nos lleva a afirmar lo que decíamos hace un momento. Entonces, el problema no está en la semilla. El problema no está en el método, en la manera, en la forma como se siembra. El problema está en el corazón del hombre. ¿Qué fue lo que fue sembrado y en dónde fue sembrado? En el corazón. Y de allí fue arrebatado. Entonces dice que este fue el que fue sembrado junto al camino. Él se haga de cuenta que el sembrador va por el camino, bota la semilla, y una parte de esa semilla regada y sembrada cae junto al camino, por donde la gente transita, por donde los animales y las bestias transitan. Es decir, es una tierra endurecida porque la trasegan constantemente junto al camino. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, con el agua y con el sol se endurece y no es árida en la tierra.
Entonces, al igual pasa así. Hay gente que endurece su corazón. Y es esa gente que no entiende la palabra. Que no la entiende, hermanos. Pero ¿por qué no la entiende? Hagámonos la pregunta. ¿Por qué será que la gente no entiende la palabra? Ahí en lo que el Señor está explicando nos da la idea. Porque no abren su corazón. Alabado sea el Señor. Y escuchen esto, hermano. Aquí tenemos que decir lo siguiente. Y es que la predicación de la palabra tiene dos efectos. Uno, si ese corazón se abre, esa palabra entra y hace la obra sobrenatural para la cual la palabra es entregada. Es decir, que quebranta ese corazón, lo lleva a ese hombre, a esa mujer, a una transformación, a un arrepentimiento genuino, y lo lleva a ese oasis de disfrutar el Evangelio del Señor. Pero si de la misma manera, al oír la palabra, lo que hace es rechazar, cerrar su corazón, sus oídos, pues esa misma predicación se va a encargar de endurecerlo más. A lo mejor usted ha conocido gente que ha sido conocedora del Evangelio hace muchos años y tal vez desde la niñez han escuchado, pero que desde el comienzo han endurecido el corazón, y aunque ellos saben la verdad, no se convienen. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Eso es lo que hace el efecto de la predicación. O quebranta el corazón para arrepentimiento, o en la medida que el hombre endurezca su corazón, cierre sus oídos, cierre su corazón para no recibir el mensaje, lo que hace es endurecerse más. Y aunque sepa que la palabra de Dios es la verdad, que el Evangelio es la verdad, no surte ningún efecto hacia el arrepentimiento. Eso es lo que el Señor ilustra con los que la semilla cae junto al camino. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón y se volvieron tierra árida y seca. Y entonces la palabra no encaja allí. La palabra rebota como una pared. Rebota la palabra y no surte ningún efecto, no hay ningún resultado, no hay ningún fruto. Entonces, lo del primer terreno, que es junto al camino, dice que no entiende, es decir, por su dureza de corazón, lógicamente no entiende la palabra. Le cuesta trabajo entender el mensaje del Evangelio por su dureza de corazón. Cuando uno va al caso de Faraón, si usted lee detenidamente, dice que Faraón endureció su corazón. Aunque la Biblia dice luego, ahí en el mismo Éxodo, que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero para poder entender ese contraste o ese contexto, hay que entender que el que primero endureció su corazón fue Faraón. Y entonces, lógicamente, esa dureza de corazón luego llevó a Dios porque él tenía que cumplir el propósito, a endurecer el corazón. Y eso es lo que les quería explicar hace un momento. Es que eso es lo que hace la palabra. Entre más la gente escuche, pero no la quiere recibir, más duro se vuelve. Y aunque vean con los ojos, y aunque sepan que esa es la verdad, no van a la arrepentimiento. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, los del junto al camino son esos duros de corazón. Verso 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero ¿qué pasa?
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí hay que decir algo, hermanos, y es que cuando una persona recibe la palabra, no es suficiente pensar que el gozo que está sintiendo en el momento, por haber recibido al Señor, por haber recibido la palabra, no es suficiente para decir que es una verdadera conversión. Porque hay gente así, hermano, hay gente que pues en el momento, de pronto, vamos a decir, el impacto de recibir, de tener una experiencia espiritual, lo hace sentir gozoso y alegre. Pero ¿qué dice el Señor? Que luego viene la aflicción, viene la persecución. Y eso lo lleva a tropezar, eso lo lleva a desistir. Esto nos podría hablar de esos creyentes que son superficiales, es decir, que no profundizan, que se quedan simplemente o se conforman simplemente con la primera experiencia que tuvieron. Sí, les gusta venir a la iglesia, cómo cantan, uy, qué rico, en fin, etc. Y por momentos la emoción les gana, pero de ahí no pasan más allá. Es decir, no hay el deseo de profundizar en la palabra, no hay el deseo de querer conocer a Dios a través del estudio de la profundidad de las Escrituras. Se quedan simplemente con lo poco que recibieron el día que tuvieron la experiencia con el Señor. Y hermano, a lo largo de la vida hemos conocido este tipo de personas, que la semilla cayó en pedregales, ¿sí? En piedras, en rocas, y pues lógicamente no hay profundidad, no es una tierra fértil del todo, es una tierra seca y árida también. ¿A dónde va a echar raíces la semilla si está llena de rocas por debajo y por encima? Alabado sea el Señor. Amén. Ahora, si le queremos dar una explicación a esto también, podría ser que esto nos lleva a no quedarnos simplemente en la cima, en la superficie, sino que hay que profundizar. Y de hecho, hermano, la vida cristiana tiene que ser de manera profunda. No nos podemos quedar en la superficie. Estamos llamados a profundizar, a cada vez ir ahondando más en nuestra simienta, en nuestras raíces en el Señor. Porque será lo único que nos va a ayudar a sostener cuando vengan las dificultades. Ahora, el Señor deja claro aquí algo que dice a sus discípulos que representan la iglesia, y nos lo está diciendo en esta noche a usted y a mí que somos parte de la iglesia, que van a venir la aflicción y la persecución. Esto no es algo opcional, no es algo si de pronto viene la aflicción, no, es que va a venir la aflicción. ¿Me hago entender? Por eso dice, es de corta duración, pues al venir la aflicción. ¿Sí se da cuenta, hermano? El Señor da por sentado que el creyente va a enfrentar aflicción, sí o sí. Esto no hay escapatoria, hermano. Esto no es opcional. Es que usted y yo tenemos que soportar la aflicción y en algunos casos la persecución por nuestra fe. Claro, hermano, usted y yo gozamos de no persecución. Aquí nadie nos persigue. Afortunadamente, hasta ahora, nuestro gobierno, nuestro país, el sistema donde vivimos no nos persiguen por ser creyentes. No sé de aquí para allá si en algún momento tengamos que enfrentar, pero al menos por ahora no nos han perseguido por eso. ¿Sí? Lo menos que nos podrán decir es que somos aleluya, que somos lambeladrillos, que somos fanáticos, que somos homofóbicos. Eso es lo que nos pueden decir, pero eso no se compara a la persecución que tal vez estos oyentes, los que estaban escuchando esto, en cabeza de los discípulos, tuvieron que enfrentar
unos días o unos años más tarde. El Señor los estaba ya, vamos a decir, advirtiendo de que iban a sufrir persecución. Y la iglesia primitiva surgió y se mantuvo en medio de la persecución imperial muchos años, a costo de la propia vida. Y el costo de su fe fue la muerte para muchos. En el caso de los apóstoles, la totalidad de los apóstoles, con excepción de Juan, todos murieron de una manera martirizada, como mártires, perseguidos por el gobierno de Roma. Entonces, hermano, no es una opción, la aflicción no es una opción, la persecución, estamos abocados a eso siempre. Pero, ¿qué es lo que va a hacer que en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, usted y yo nos sostengamos? Si echamos raíces. ¿Por qué esta semilla no duró, se quemó, se murió? Porque no tenía raíces. No tenía raíces. Alabado sea el Señor. Entonces, el llamado aquí a nosotros la iglesia es a profundizar. Hermano querido, no se quede con lo poco que usted sabe o con lo que usted ha sabido hasta ahora. Aquí no se trata de cuántos años llevamos en la vida cristiana, sino que la dinámica de la vida es cada vez profundicemos más. Porque no sabemos, finalmente no sabemos el mañana, no sabemos ante qué situaciones nos vamos a tener que enfrentar más adelante, ante qué circunstancias adversas nos vamos a tener que enfrentar, y para ello vamos a necesitar estar bien parados, bien cimentados, con unas raíces bien profundas. Pensando en las raíces, usted ve, hermano, que los árboles, bueno, tal vez para este lado del mundo donde no hay las 4 estaciones, usted ve que los árboles en el verano tienen las hojas a amarillarse, en algunos casos a algunos árboles se les caen las hojas. Y usted lo ve que cuando el verano es bien fuerte, usted ve que los árboles como que tratan de marchitarse. Uno dice, bueno, este árbol se va a morir. Pero resulta que los árboles lo que están haciendo cuando ven que el agua no cae de arriba, lo que hacen es echar hacia abajo. Y profundizan sus raíces. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso ya cuando viene el verano, vuelve otra vez a retornar. No se murió. En medio de la escasez no se murió. ¿Por qué? Porque estaban sus raíces hacia abajo buscando el agua que no les cae de arriba. Esa es prácticamente la realidad supremida. No nos ocurre que en los momentos difíciles como que sentimos machicarnos, como que sentimos que ya no podemos, como que nos estamos achilando. Pero cuando usted y yo sabemos en quién hemos creído, en esos momentos es cuando más nos estamos profundizando. Es cuando más nuestra fe se robustece, se fortalece. Es cuando más nuestras convicciones se hacen más fuertes. Y pasa la prueba y volvemos a reverdecer. Pasa el verano y volvemos a reverdecer. Y a seguir dando fruto para la gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, los abrojos, las zarzas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosos. ¿Ven? Entonces, una parte de esa semilla cayó entre espinos. Tal vez profundizó un poco, tal vez se veía y, vamos a decir, había buenas expectativas con respecto a esa semilla que iba a fructificar. Pero los espinos crecieron, que son sinónimo de la riqueza, de las vanidades del mundo, de los afanes de este mundo, y ahogaron la fe de esos creyentes. Eso es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo. Hay gente que se convierte al Señor, hermano,
y comienzan a dar los pasos que hay que dar, y uno los ve y dice, bueno, este promete ser un buen cristiano, este va a ser un vaso útil en las manos del Señor, este es un potencial siervo de Dios. Y resulta que las vanidades del mundo, los afanes, las preocupaciones en el mundo en el que estamos viviendo ahogan la fe de aquellos cristianos. Eso es lo que ocurre. Y usted lo ve que en muchos casos prefieren darle rienda suelta a sus deseos que seguir negándose a ellos. Y aquí es donde está el desafío de esto, porque vamos a estar enfrentados ante los mismos deseos, es decir, vivimos en el mismo mundo. Eso no quiere decir que tal vez los que hemos perseverado por muchos años no hemos sido confrontados con los que aquellos que en la misma circunstancia han tropezado y han caído, ¿no? Hemos sido, vamos a decir, confrontados con las mismas tentaciones, enfrentados ante los mismos deseos, ante los mismos afanes de este mundo. Para muchos el placer es mucho más fuerte que sus propias convicciones cristianas. Los deseos, los afanes, las preocupaciones de la vida, el deseo de tener más, pero si es que si yo sigo en este camino yo me tengo que negar a esto, pero yo quiero tener una vida cómoda, yo quiero, tengo aspiraciones muy altas, en fin, y invierten los valores de la vida cristiana y comprometen sus convicciones cristianas por ello. De esas personas que está hablando, lo que tiene que ver con los que cayeron entre espinos. Alabado sea el Señor. Hay cosas en la vida a las que usted y yo tenemos que morir, porque la Biblia así lo dice, pero donde muchos no son capaces de hacerlo, porque eso representan esos espíritus. Y hay muchas demandas en el Evangelio, en el misterio de Dios que el Señor está revelando acá. Hay demandas de parte del Señor, que es ahí donde muchos tropiezan, muchos dicen, no, esto no es para mí. Me gusta todo lo demás, pero aquello no. Yo no comparto, yo soy de mente abierta. Me gusta ser libre, me gusta, bueno, X o Y, en fin, etc. Hay gente, hermano, yo he conocido gente que su gran debilidad es el sexo. Y han tropezado una y otra vez con la misma piedra. Y viven más caídos que volverlo a decir. Porque no son fuertes. Porque no son capaces de morir a ello, a ese placer, a esa vanidad. Si entendiéramos solo que todo lo que vemos alrededor nuestro se va un día a acabar, y que es una ilusión, realmente lo que vemos es una ilusión. Si tan solo lo entendiéramos, mi hermano querido, creo que nada ni nadie nos apartaría nuestra mirada del Señor. Porque todo es ilusorio, todo un día se va a acabar. La belleza física se acaba, el dinero se puede acabar en cualquier momento. La vanagloria, todos los triunfos. Usted ve que triunfa hoy, lo celebran hoy, pero ya mañana se olvidan de él. Esa es la realidad de la vida. Usted ve que a un deportista que triunfa, lo adulan, lo aplauden hoy, ya mañana se olvidan de él. Pero sabe, hermano, comparado con lo que el Señor nos ofrece, lo que el Señor nos ofrece permanece para siempre. Amén. Por eso cuando usted y yo hacemos el equilibrio y contrastamos lo que este mundo nos ofrece con lo que el Señor nos ofrece, el verdadero cristiano elige lo que el Señor promete, aunque aquí tenga que negarse a muchas cosas que humanamente quisiera tener, pero que sabe que no va en coherencia con lo que el Señor nos manda y nos ordena. Alabado sea el Señor. Y
Y el cuarto terreno, ya vamos terminando, hermano, por esta noche. Dice el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra. Qué ilustración tan bonita esta. En buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Miren, el que oye y entiende la palabra y da fruto. Esa es la dinámica de la vida cristiana. Primero oír, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no nos podemos quedar solamente con oír, sino que hay que entender. Y para poder entender, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer, hermano? Estudiar la palabra, profundizar la palabra, dejar de enseñar por los que saben, para poder entender la palabra. Una vez yo entiendo la palabra, una vez yo entiendo el propósito de Dios, el Evangelio del Señor, de manera natural comienzo a dar fruto. ¿Sí? Mi vida comienza a dar fruto para Dios. Y entendamos, hermano, que el fruto aquí no es otro convertido. El fruto aquí es una vida que agrada a Dios primeramente. Amén. Luego lo demás viene por consecuencia de lo que yo soy. A través de mi testimonio otros vendrán, a través de mi predicación otros vendrán a los pies del Señor, pero eso viene como consecuencia de lo que yo soy. Alabado sea el Señor. Y eso es, hermano, lo que hace la semilla. Note que la semilla es la palabra del Señor. La semilla es esa palabra. Esto ya lo dijimos y creo que está claro. La semilla es la palabra. Y es la palabra la que se encarga de convencer a las personas. Entonces hay que abrirle el corazón a la palabra. Hay que oírla, hay que entenderla y de manera natural comenzamos a dar fruto. Y miren qué cosecha la que el Señor dice que cuando esto ocurre, así como el Señor lo está ilustrando, esa cosecha dice que produce al 100, a 60 y a 30 por uno. Quienes son agricultores sabrán que no hay una cosecha tal. ¿Sí? Vamos a decirlo técnicamente, dicen los que dicen saber que una semilla se siembra y puede dar hasta un 10 veces más. Pero de ahí para allá ya es algo extraordinario. ¿Sí me va a entender, hermano? No es que usted sembró uno y ya surgió 30, 60 y 100, como dice aquí el Señor. Pero lógicamente lo que el Señor está queriendo decir, hermano, es que los que son buena tierra, los que tienen un corazón bueno, los que abren su corazón para oír la palabra del Señor, se vuelven gente productiva. La cosecha es abundante. Los resultados son evidentes. Y hermano, es que eso es lo que tal vez ha ocurrido en su vida y en la mía. Amén. Alabado sea el Señor. El Señor nos ha salvado y en nuestra vida ha habido una transformación. Gloria al Señor. Ha habido una transformación y hemos dado fruto para Dios. Mire, hermano, no necesitamos habernos ganado una multitud para sentirnos satisfechos de lo que Dios nos ha permitido hacer. Aleluya. Gloria a Dios. De lo que el Señor nos ha permitido hacer. El simple hecho de que usted y yo hayamos entendido la palabra y hagamos las cosas como Dios manda, mi hermano querido, eso es suficiente.
así no nos hayamos ganado una multitud. Es que a veces, hermano, ¿qué digo yo? Nos han querido vender la idea de que tenemos que ganarnos al mundo entero para decir, he hecho la tarea. Y no es necesario hacerlo. Con que usted y yo vivamos para Dios, con que usted y yo honremos al Señor y pongamos en práctica la palabra, ya lo demás Dios lo hace como Él lo sabe hacer. ¿Sí? Que usted y yo, hermanos, si guardamos la palabra y hacemos, cumplimos lo que el Señor nos ha mandado, usted y yo nos convertimos en la sal de la tierra y en la luz del mundo. Ya lo demás Dios lo hace por su gracia y por su misericordia. ¿Me hago entender, hermano? Porque hubo un momento en la vida nuestra que nos sentimos frustrados y a veces como que nos golpeamos demasiado duro, bueno, pero yo no he ganado tanta gente para el Señor. Y nos hicieron pensar que el fruto del que está aquí hablando son las almas que ustedes y yo nos ganamos para el Señor. Y no es eso. Digamos que eso es irrelevante comparado con nuestra vida cristiana y nuestras convicciones eternas. Aquí lo más importante es que usted y yo vivamos como Dios quiere que vivamos. Amén. Amén. Que profundicemos en la palabra y la pongamos en práctica. El fruto del que el Señor está hablando es aquel que pone en práctica la palabra. Porque de nada le sirve ahondar en la palabra, convertirse en un teólogo si le es necesario y no poner en práctica la palabra y no obedecer la palabra. Entonces el fruto del que está aquí hablando, de que es a 30, 60 y a 100 por uno, es decir, que el que oye la palabra y la entiende y la estudia de manera natural lleva fruto para Dios, y ese fruto se ve reflejado en su conducta, en su diario vivir, en que busca siempre honrar a Dios, en que busca siempre darle la gloria al Señor, en que vive para honrar a Dios, para agradar a Dios. Entonces, mi hermano, concluyendo en esta noche, la predicación de la palabra se ve enfrentada a 4 tipos de terrenos. Por eso no nos podemos dejar, digamos que, afligir, porque no vemos los resultados que quisiéramos ver. Uno de manera natural, uno quiere que a la hora de convertirse la gente se convierta. ¿Cierto, hermano? Cuando usted le predica a alguien, usted quiere que ese tipo caiga de rodillas, llorando y quebrantado ante el Señor. Y si eso no sucede, entonces usted se siente frustrado. Yo no sirvo para esto, ¿no? Entonces, esta parábola nos lleva a la realidad de que no siempre la palabra cae en un buen terreno. Y que el problema no es usted como sembrador. Tampoco el problema es de la semilla que sembramos, que es la palabra. Amén. Tampoco es la forma como lo hagamos. Porque no es el método que se usa, sino que el problema está en el corazón del hombre. A lo mejor a usted le ha tocado, digamos que la mala experiencia de tenerle que predicar al de los 3 anteriores. ¿Sí me van a entender? Y habrá gente con la buena fortuna de que predica y esa semilla cae en buen terreno. ¿Sí me van a entender? Esa es la realidad a la que usted y yo no debemos enfrentar. Lo importante aquí es que usted y yo sigamos siendo el buen terreno. Que la palabra que el Señor nos dé fruto de nuestra propia vida. Y ya lo demás ocurre de manera natural por el poder de Dios y su gracia maravillosa. Amén, hermanos. Termino diciendo que esta palabra es poderosa. Amén. Lo que cambia, lo que transforma, lo que realmente hace que ocurran cosas sobrenaturales y maravillosas en la vida de los hombres, no es el método,
no es ni siquiera el sembrador, sino la palabra. Amén. Esa es la palabra, a la que nadie puede resistir. Aunque no la crea, y aunque de manera abierta diga que no cree, sin embargo esta palabra es poderosa. Amén. Es cual martillo, es cual fuego, es cual espada, es cual espejo, donde la gente se ve confrontada y desnuda ante la presencia del Señor. Amén. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? Sigamos hablando, sigamos predicando, sigamos enseñando, aunque los resultados no sean los que deseamos ver. No importa, hermano, sigámoslo así. Porque finalmente la obra la hace el Señor. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermano, que Dios nos bendiga en esta noche. Amén, gloria a Dios. Vamos de pie, por favor.